¿Pueden sentarse, hermanos? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un honor de verdad estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Para mí es un privilegio la oportunidad que el Señor me está dando de estar platicando y compartiendo de esta palabra que es hermosa, que trae mucha enseñanza. Y en relación a ello vamos a estar hablando en un tema que se titula Palabras bajo control. Les voy a pedir, hermanos, que tengan ahí su Biblia. Ahí por ahí leímos el pasaje relacionado con el mensaje. Y va a ser a partir del capítulo 3, del versículo 1 al 3. En esos versículos vamos a estar meditando. Voy a dar lectura en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden seguir en su Biblia también, en la versión que la tengan. Es lo mismo, y es igual también, O sea, no se lee igual, pero se entiende igual. Dice la palabra del Señor: Amados hermanos, no muchos debieran llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos. Si le ponemos un pequeño freno en la boca, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar aprendiendo de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo guíes a tu siervo a pesar de mis limitaciones, Padre. Te pido, Señor, que me escondas en tu cruz, Padre. Y asimismo te ruego, Señor, para que cada uno quienes estamos aquí presentes podamos entender tu palabra, Señor, que abramos nuestro corazón a ella, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestros errores y también poder caminar, Señor, en un camino de obediencia, Señor. Quédate con nosotros, Padre, y esperamos que tú te agrades de ello, porque todo es para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Palabras bajo control, hermanos. Vamos a estar analizando el libro de Santiago. Este libro es un libro muy práctico. Es un libro que consta de 5 capítulos, en la cual nos llena de retos como creyentes. Si queremos ser directos dentro de la palabra del Señor y no queremos, o hay personas creyentes que se puedan ofender, o queremos ser frontales, el libro de Santiago es maravilloso en este aspecto. Hablar de Santiago en el griego es Jacobos. Jacobos lo encontramos varios Jacobos en el Nuevo Testamento, pero particularmente este Jacobos, que es Santiago, estamos hablando del medio hermano de Jesús. Santiago era un hombre prominente, era un hombre que era líder de la iglesia en Jerusalén, duró 20 años en su ministerio, y él en un momento determinado la iglesia se enfrentó a una situación difícil, hubo una hambruna, estuvo complicado ahí para los creyentes, para la iglesia, y Santiago escribe esta carta para que a pesar de las dificultades que estaba pasando la iglesia, pudieran tener esa fe, que no la perdieran y pudieran seguir obrando, pudieran seguir caminando en esa fe, mostrando estas obras. Parte del libro de Santiago habla de esa practicidad, de tener fe y no perder fe en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Tenemos que cuidar a los hermanos, no sentirnos más ni menos que nadie. Habla también de la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra. Habla también de la lengua, ¿verdad? Que podamos, que nosotros como creyentes tengamos mucho cuidado en la lengua. Habla de la perfección, habla de la sabiduría. Habla de esos temas que son muy edificantes para la iglesia. Y precisamente en relación a esto vamos a estar hablando del capítulo 3, precisamente en relación a la lengua, en relación a las palabras, ¿verdad? Por ahí los médicos, los que son médicos, para sacar un diagnóstico, comúnmente ven la lengua, ¿verdad? El paciente saca la lengua y a través de la lengua el médico puede determinar
qué enfermedad pudiera tener, es para sacar un diagnóstico, ¿cierto? No, por aquí hay médicos, me supongo, y hacen esa práctica, ¿verdad? Es para ayudarse, para tener un diagnóstico y poder seguir con algún tratamiento. Asimismo, Santiago hace lo mismo. Él mide la salud espiritual a través de la lengua. Es algo maravilloso que hace este Santiago, de medir esta parte, porque en la lengua, por ahí decía un cómico, que esté en un lugar mojado y que tengan cuidado con esa lengua, porque está en ese lugar mojado y en cualquier momento es muy fácil de resbalar. Así que Santiago, yo me imagino que estaba de acuerdo con este cómico, porque el diagnóstico de todo ser humano, de todo creyente y de todo hombre, se diagnostica con los pecados de la lengua. Y sobre esto vamos a estar hablando y vamos a tocar 3 puntos, hermanos, en relación a esto. Y el primero de ellos es palabra bajo control, que dejan buena enseñanza con responsabilidad. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestro. Dice Santiago que no es conveniente hacerse maestros a sí mismo. Hay quienes son maestros, pero no los invitan a ser maestros, sino que deciden ellos a ser maestros, ¿verdad? Hay una situación y hay una responsabilidad por parte de la iglesia de elegir a sus maestros, de elegir a sus pastores, de elegir a quienes los lideran, de elegir a esos maestros que traen una enseñanza, una sana enseñanza con responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es esa, que cada persona que esté al frente, cada líder, enseñe la sana doctrina, enseñe la palabra del Señor, que tenga una buena teología. Es una responsabilidad. Quien está al frente tenga una buena teología. Quien está de líder de alabanzas tenga una buena teología para escoger las canciones y que lleven ese mensaje de sana doctrina, que adore a Dios, que sea cristocéntrica. Quienes estén líderes, si están con los pequeñitos, si están con los adultos, también los maestros de escuela dominical, también tienen que tener esa sana enseñanza, una buena teología, y es responsabilidad de la iglesia. Pero por otro lado, también tenemos y podemos considerar que hay iglesias que se equivocan en esta parte. Si la iglesia se equivoca y ve que su pastor no está predicando adecuadamente, puede remover al pastor precisamente por esa situación, porque no está enseñando correctamente. El que está en escuela dominical, el maestro, si no está enseñando correctamente, la iglesia puede recapacitar y puede mover al maestro, puede removerlo, puede cambiar. Igual al líder de alabanza, igual a los de escuelita bíblica de niños, también lo puede realizar, porque es responsabilidad de la iglesia hacerlo. En ella cae esa responsabilidad. Por ahí platicaba con un hermano que había recibido una invitación para pastorear una iglesia, pero esta iglesia tenía algo muy peligroso, yo lo pudiera decir, porque esta iglesia esperaba que el maestro o el pastor llegara a su iglesia y eso sería como una señal. Ellos no buscaban pastor, no invitaban a pastores. Lo que ellos hacían era esperar a que llegara alguien de afuera y que les pudiera predicar, les pudiera enseñar, les pudiera compartir. Esa iglesia hoy no tiene pastor. Y yo me pregunto, pues por eso no tienen pastor. Porque no tienen esa responsabilidad de elegir correctamente. Porque es peligroso esperar a que alguien llegue y se quiera adjudicar ese título de maestro o de pastor. La iglesia tiene esa responsabilidad y es un peligro cuando no se tienen esos modos para escoger a los maestros. Cuando un maestro es escogido por la iglesia ve esos dones, ve esas capacidades y le hace la invitación para que comparta de la palabra del Señor, esa persona se va a sentir agradecida, ese maestro se va a sentir agradecido por el respaldo que le está dando la iglesia. Pero no solamente por ese respaldo, sino también por el compromiso que tiene de servir al Señor. La iglesia, como pueblo, tenemos esa responsabilidad de elegir a quienes nos enseñan. Este primer versículo prácticamente no habla de la lengua como tal, pero va implícito, porque a través de la enseñanza utilizamos la lengua, a través de la enseñanza utilizamos la palabra, y esa palabra tiene que ser buena, tiene que ser edificante, tiene que ser para salud de la iglesia. Por eso se tiene que enseñar correctamente.
Es la iglesia que tiene esa responsabilidad. Hay iglesias que han tomado estas decisiones y no tienen pastor, pero por esta cuestión, porque no predican correctamente. Hay quienes enseñan, hoy en día hay quienes enseñan y hay pastores al gusto del cliente. Lo que la gente, lo que la iglesia quiere escuchar. ¿Qué dice el maestro? Pues esto quieres escuchar, pues esto te voy a enseñar. ¿Cómo está utilizando la lengua? De una manera que no es adecuada. Entonces la iglesia tiene que tener mucho cuidado en elegir a quienes les enseña, porque probablemente hay quienes les estén enseñando herejías y la iglesia se está llenando de esas herejías y no está actuando correctamente, no está llevando los modos correctamente, no está recibiendo de esa palabra que es sana, que es edificante y que al final nos está llevando a un pensamiento, a una corriente que no es adecuada. Eso lo tenemos que considerar por esta parte. Así que tenemos que la palabra tiene que dejar buenas enseñanzas con responsabilidad. Y no nada más con responsabilidad, sino también con una consecuencia. Sigue diciendo Santiago en el versículo 1 más adelante, dice: muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos de vosotros. Esto muestra la tendencia de la participación de muchos maestros. En la iglesia primitiva era muy dinámico la adoración a Dios, por así decirlo, pero era poco estructurado. No había un orden. En primera los Corintios, o la carta a los Corintios, Pablo dedica todas 2 cartas a la iglesia de los Corintios, porque yo digo que tenían un desorden bien organizados. Todos querían participar, todos querían establecer sus dones, todos querían ahí hacer lo que ellos pensaban que era correcto, pero no estaban ordenados. Ese era el problema que tenía la iglesia primitiva. Todos querían participar, pero estaban haciendo las cosas mal. No estaban estructurados en este sentido, no había orden. Y si no hay orden, pues prácticamente pues no hay nada, ¿verdad? No hay edificación, no hay acuerdos en ese sentido. Con consecuencia, porque también sigue diciendo Santiago, que recibiremos, muchos de vosotros recibiremos. Aquí hablar de recibiremos, Santiago se toma en cuenta. Todos tenemos que ser parte del problema, yo tengo que ser parte del problema, todos los creyentes tienen que ser parte del problema, la iglesia tiene que ser parte del problema y nos tenemos que tomar en cuenta. Porque todos recibiremos, dice Santiago, y se incluye Santiago, porque somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Hablar de recibir, ¿qué recibimos como iglesia? ¿Qué recibimos como creyentes? Recibimos promesas, recibimos bendiciones, recibimos cuidados, recibimos muchas cosas, muchas promesas que Dios tiene para su iglesia, que Dios tiene para nosotros, para cumplir sus propósitos. Recibimos dones, y esos dones que nosotros recibimos, Pablo habla y toma en cuenta dentro de los 19 dones que vemos en la palabra del Señor, y habla acerca de la enseñanza. Es un don que los maestros reciben, y este don tiene que ser utilizado para edificar a los santos. Todos los dones que nosotros recibimos de parte del Señor tiene que ser utilizado para la edificación de los santos, no para lucimientos personales, porque hay quienes se ponen aquí al frente y quieren sobresalir, quieren ser vistos, cuando no debe ser así. Tenemos que utilizar esos dones únicamente para la edificación de los santos, para edificarnos a nosotros mismos, para que la iglesia se edifique, porque tenemos cosas que hacer como iglesia, tenemos cosas que hacer como pueblo. Así que nosotros recibimos de parte del Señor, recibimos todos esos asuntos, dones, bendiciones, promesas, infinidad de cosas que el Señor nos da y da a su pueblo y prepara y edifica a su iglesia. Pero también dice Santiago que muchos de vosotros recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes van a recibir mayor condenación? Nosotros los que estamos enseñando, aquellos que están al frente y están cantando, están adoctrinando por medio del canto, aquellos que están en escuela bíblica dominical también están enseñando, los que dirigen a los niños también están enseñando. Todos ellos recibiremos mayor condenación.
El liderazgo, hermanos, y el conocimiento tienen mucha responsabilidad, muchísima. Y simplemente tenemos esa responsabilidad porque estamos enseñando, porque si nosotros no vivimos lo que estamos predicando, estamos siendo piedra de tropiezo para los demás, y los demás nos van a seguir. En la iglesia primitiva, el problema que había era que muchos maestros que querían ser maestros enseñaban, y Santiago no tenía ningún problema con la doctrina, porque tenían sana doctrina y tenían una buena teología. El problema con ellos era que no predicaban con el ejemplo. Sí hablaban de la sana doctrina, pero sus vidas dejaban mucho que desear. ¿Qué hacían los creyentes? Pues si este lo hace, pues yo, ¿por qué no? Confundían a los creyentes, estaban haciendo tropezar a aquellos que apenas comenzaban, o a los mismos creyentes los hacían tropezar por ese peligro. ¿Tenían sana doctrina? Definitivamente que sí. ¿Una buena teología? Definitivamente que sí. Pero Santiago no les está hablando del conocimiento, les está hablando de las obras, de la consecuencia de aquellos maestros que están enseñando. Es una gran responsabilidad, aquellos que estamos enseñando. Muchos aquí somos maestros, y yo soy docente en mi vida secular, y enseño niños, soy maestro de educación física. Y si soy maestro de educación física, el sistema únicamente me dice que cumpla con los planes y programas, y no hay ningún problema por eso. Yo lo puedo cumplir, y a cumplirlos puedo ser un buen maestro. Nadie me molesta, nadie me dice nada, yo cumplo y está bien. Y puedo enseñar a los niños y puedo ser de ejemplo para los niños dentro de la escuela. Pero si salgo de la escuela, a quien es docente, al que es maestro, no se le exige que fuera de la escuela sea maestro. Hay maestros que son buenos maestros, pero su vida, hermanos, olvídense de lo peor. La responsabilidad que tienen de los que los ven. Imagínense, quienes son creyentes, con un maestro que les enseña bien, pero su vida da mucho que desear, están siendo piedra de tropiezo. ¿Y por qué recibiremos mayor condenación? La palabra nos dice, hay de aquellos que hagan que aquellos niños tropiecen. Y es un hay. Y cuidado, tenemos mucha responsabilidad. Los que tienen hijos, ¿a poco no tienen responsabilidad con ellos? De enseñarles correctamente, de guiarles en los caminos del Señor. Son maestros y también van a recibir esa condenación. Tienen mucha responsabilidad. Ustedes, hermanos, los que tienen hijos, están enseñando también. Nosotros también tenemos mucha responsabilidad porque se trata de las cosas eternas. A veces no nos medimos en esa parte y nos equivocamos y la regamos y es complicado. Y aquellos que nos siguen, que nos ven, que ven en nosotros un ejemplo, luego van a querer ser como nosotros, ¿verdad? Todos los maestros, cualquiera que esté en el liderazgo, hermanos, tiene una influencia sobre los demás. No sé si aquí pueden hablar a alguien como su pastor. Probablemente sí, que les puede influenciar por ello, ¿verdad? Por ahí teníamos el hermano Conrado, algunos de ustedes lo conocen. Él una vez me comentaba y estaba platicando con un hermano, el hermano Rodolfo, y estaba platicando con él y le dice mi hermano Conrado, mire, usted ya habla igual que su pastor, y pues dijo, probablemente sí pueda hablar como yo, porque estamos en contacto, estamos en comunión, y puede ser influencia para él, y si soy influencia para él en el hablar, imagínense si yo tengo una vida diferente, él va a seguir ese ejemplo que yo tengo. Mucha responsabilidad, hermanos, tienen o tenemos como maestro. La iglesia tiene mucha responsabilidad de elegir a sus maestros. Hay mucha responsabilidad y también hay una enorme consecuencia. Así que tengamos cuidado con ello. Y todo tiene que ver con las palabras. Todo tiene que ver con la lengua. Todo tiene que ver con la enseñanza. No solamente enseñemos, sino también actuemos. Santiago habla de fe y una fe con obras. No basta solamente con creer, porque los demonios también creen y tiemblan. No basta con eso. Necesitamos mostrar y dar muestras de salvación
con nuestras vidas. No solamente el maestro, sino también ustedes que pueden enseñar a los demás en el área donde usted se desenvuelve. Palabras bajo control. Vamos a pasar al número 2, que dice que demuestren sensatez, aunque a veces nos equivoquemos. Dice el versículo 2, todos ofendemos muchas veces. La Reina Valera nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. La Biblia latinoamericana nos habla, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. La Biblia Dios habla hoy, dice, todos cometemos muchos errores. La Jerusalén dice, pues todos caemos muchas veces. Yo digo que nos equivocamos a cada rato, coloquialmente. Todos nos equivocamos. Esta frase es un presente activo indicativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el verbo tropezar es que lo vamos a seguir haciendo. Es algo que no vamos a dejar de hacerlo, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. No hay justo ni aún uno. Todos se han corrompido, todos hacemos lo malo, nadie busca a Dios, ninguno. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Hubo un juicio de Dios hacia el ser humano porque era tan evidente el pecado y tan fuerte que el Señor decidió hacer un juicio y nada más sobrevivieron 8 personas para que el Señor siguiera con sus propósitos. A causa del pecado. Todos pecamos, eso es lo que enseña la Biblia. Hay un predicador, Paul Washer, no sé si lo han escuchado, él dice que el problema hoy en día con los seres humanos es que creen que no son pecadores. Y eso es una realidad. Cuando le decimos a alguien si se merece el cielo, aquella persona que no es creyente le va a decir que sí, porque no le hace daño a nadie. Esa es una realidad. Cualquier persona le va a decir que sí se merece el cielo. Y es una realidad. No se creen pecadores, creen que no hacen nada, creen que no se equivocan, creen que no tropiezan. Pero la realidad es que todos nos equivocamos. Pero lo peor de todo, sigue diciendo Paul Washer, es que aún los creyentes no se dan cuenta de cuán pecadores son. Como creyentes a veces no nos damos cuenta del pecado que tenemos, de lo pecadores que somos. Y esa es una realidad. Y a lo mejor nos manejamos en una actitud de orgullo por el hecho de decir, pues soy creyente y pues ya, yo no me equivoco, soy perfecto, lo hago todo bien y puedo ver la paja del ojo ajeno y no hay ningún problema porque yo soy perfecto, yo no soy pecador. Yo ya soy creyente, yo ya la hice. Cuando es un engaño, hermanos. Tenemos que entender que el creyente también es muy pecador. Si lo entendemos, vamos a tener la actitud de Pablo cuando dice, yo soy el peor de todos. Y así tenemos que llegar con esa actitud. Reconocer que todos somos peor de pecadores que todos. Para reconocer que fallamos. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Y eso es lo que la Biblia enseña. Demostrar sensatez, aunque a veces nos equivoquemos, y también demostrar sensatez al ser maduros. Dice el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si alguien puede controlar su lengua de modo que no comete los varios pecados del habla, esta persona está verdaderamente bien equilibrada y disciplinada. Este es varón perfecto. Aquella persona que controla su lengua es una persona equilibrada. Hablar de perfección, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca pecó. Jesús nunca se equivocó. Jesús no cometió pecados. Él se hizo pecado nada más, pero no cometió ningún pecado. Se hizo pecado para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Eso hizo Jesús. Varón perfecto. No había ningún error en él.
Pero cuando la Biblia habla de pecados, cuando Santiago habla, de perfección, de ser perfectos, no significa que no vayamos a pecar. Significa que nosotros mostremos madurez. Significa que nosotros mostremos sensatez, prudencia, control, dominio propio, que seamos disciplinados, que seamos íntegros. A eso se refiere Santiago con la perfección. Santiago utiliza esta palabra 7 veces en su libro, de ser perfectos. Hay muchos que dicen, pues sí, pues yo no soy perfecto, perfecto solo Dios, perfecto solo Cristo, yo soy imperfecto y tiene razón, pero no por eso significa que me tenga que justificar para seguir haciendo lo malo. Cuando sé que sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, eso me es pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser perfecto y tenemos que ser perfectos, reconocer nuestros errores, nuestra maldad, enderezar el camino y alcanzar esa madurez. A ese se refiere Santiago en esta parte de la perfección. Esto es ser un completo, maduro, disciplinado, íntegro. ¿Lo podemos hacer? Definitivamente que todos podemos ser perfectos. Podemos alcanzar esa perfección. No hay imposibles, hermano. Para el creyente no hay imposibles. Y si tenemos al Espíritu Santo, definitivamente que nosotros vamos a alcanzar esa perfección y seremos perfectos en ese sentido. Si controlamos la lengua, podemos controlar muchas áreas de nuestras vidas, muchísimas. Pero si no controlo la lengua, ¿cómo voy a controlar otra parte de mi vida? Si no controlo la lengua, si hay pecado en mi lengua, va a haber pecado en mi accionar. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con todo lo que hacemos, hermanos. Porque tenemos que comenzar a reflexionar en cuanto a las palabras que decimos. Y en ese sentido vamos a mostrar esa sensatez. Palabras bajo control, punto número 3, que toman caminos de obediencia. Dice el versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Santiago utiliza 3 figuras en ese sentido acerca de la lengua. Y primero comienza con esta parte del freno hacia el caballo. El freno se coloca dentro de la boca de los caballos y luego en ese se le llama bocado, es un arnés que lleva unas riendas para todos aquellos que son amantes de montar caballos. Son capaces de controlar a través de las riendas al caballo. Si el caballo no se le mueve la rienda, no pasa nada. Si el caballo va andando y le jalan las riendas, el caballo se frena. Es algo impresionante cómo Santiago utiliza estos ejemplos para enseñarnos cómo es posible nosotros tener ese dominio propio, esa capacidad de poder frenar algo gigante. La fuerza del caballo es impresionante. 1000 kilos me parece, 1 tonelada es lo que pesa un caballo. Sí, algo así. Eso es lo que parece que leí. Es algo pesado. Los que se han subido en caballo me he subido y de verdad que es impresionante. Es algo que se siente muy padre, se siente muy bien controlar los caballos y controlarlos y frenarlos y cabalgar y todo eso. A mí me gusta, nada más que ya no puedo porque tengo lastimada la espalda y pues no, ya me es imposible. Pero podemos controlar el caballo, esa fortaleza, esos 1000 kilos, podemos controlar simplemente con un freno. Pablo nos da, Santiago también nos da esta imagen, no solamente del caballo, de la fuerza del caballo, sino también de las naves, de los barcos que están inmensos. Y también nos habla de los fuegos. En California, Tijuana y todo ese rumbo, cuando son los incendios, cómo se hace inmenso el fuego, que a veces es difícil de controlar. ¿Qué genera ese fuego? Una chispa, una chispita, una cosa pequeña. ¿Cómo se controla un barco, una nave? Con un pequeño timón. ¿Cómo se controla la fortaleza de un caballo? Jalándole, frenando la rienda nada más. Esas 3 cosas potentes, inmensas, tienen un común denominador.
Son cosas grandes, pesadas, fuertes, que son difíciles de controlar. ¿Y cómo se controlan? Con algo muy pequeño y muy fácil de manejar. Así se controlan, mis hermanos, estas cosas pesadas. Nuestro pecado es grande, nuestro pecado es pesado, el pecado de la lengua es inmenso, porque no sabemos hasta qué punto podemos lastimar. Yo creo hasta guerras se andan haciendo simplemente por la lengua. En los matrimonios, pleitos se hacen por la lengua. Divorcios por la lengua, por las palabras. Imagínense cuántas cosas, cuántos problemas no nos evitaríamos por frenarnos un poquito. Muchas, hermanos, muchas. ¿Cuántos creyentes no seguirían en la iglesia si frenáramos nuestra lengua, nuestras palabras? Nos evitaríamos muchos problemas, definitivamente que sí. Así que cuidemos las palabras, cuidemos la lengua y frenemos esa lengua que de repente se nos resbala y se nos va la lengua, ¿verdad? Dice un proverbio persa que cuida de que no seas muerto por tu propia lengua. Por la lengua a veces morimos. Así que tengamos cuidado, frenemos esa parte y sigamos adelante. Reconozcamos esa maldad si estamos fallando en esta parte. Palabras bajo control que toman caminos de obediencia y también palabras bajo control que toman caminos de dirección. Dice el versículo, diciendo el versículo 3, y dirigimos así todo su cuerpo. Todo el cuerpo del caballo obedece el más sutil movimiento de las riendas hecho por quien lo monta. Cada dirección que nosotros tomamos, si nosotros jalamos la rienda para el lado derecho, el caballo se va para el lado derecho. Si jalamos la rienda para el lado izquierdo, el caballo no se va para el derecho, se va para el izquierdo. Nosotros decidimos qué camino tomar. Nosotros decidimos si hablar para bien o hablar para mal. ¿Qué están decidiendo ustedes? ¿Qué pueden decidir? ¿Qué están decidiendo con su forma de hablar, con su forma de actuar, con su forma de pensar? ¿Hacia qué camino se están yendo? Ahí en Deuteronomio 28, el Señor nos habla de las bendiciones si obedecemos. Y son maravillosas todas las promesas que Dios tiene para quien obedece. Pero también viene la consecuencia para quienes no obedecen o quienes no obedecemos. Y es todo lo contrario a lo que Dios promete. Están los dos caminos. El Señor les dice que escojan el camino del bien. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué camino estamos escogiendo? En un determinado momento, en ese tiempo, el pueblo de Israel, cuando el Señor les estaba invitando a tomar ese camino y les estaba dando la libertad, ¿el pueblo qué escogió? El pueblo escogió seguir desobedeciendo al Señor. Tenían las dos opciones, pero en su naturaleza pecaminosa, ellos decidieron hacerlo mal, porque es nuestra naturaleza. Pero hoy estamos aquí precisamente para reflexionar y decidir para hacer lo bueno, hablar las cosas buenas, tener ese dominio propio, dar frutos de salvación y mostrar esa obra de esa fe en quien hemos creído, de quien ha dado la vida por nosotros. Así que, mis hermanos, hay que tomar ese camino del bien. Para concluir, una verdad es que con nuestra lengua podemos alabar a Dios y con esa misma lengua lastimar a los hombres. Debemos ser congruentes y procurar controlar nuestras palabras, esperando también enseñar, ser sensatos a través del dominio propio para tomar los caminos de la obediencia que agradan a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Gracias te damos por este tiempo que nos has permitido escucharte, Señor, porque es palabra que viene de lo alto, Dios. Te agradecemos por todo ello. Asimismo te pedimos y te rogamos, Padre, que nos des esa sabiduría que viene de lo alto para tomar acciones en cuanto a nuestra vida, Padre. Te rogamos, Señor, para que
podamos obedecer, para que podamos ser congruentes con lo que decimos que somos, por esa fe, Señor, que hemos depositado en tu Hijo, Padre. Y te pedimos, Señor, que cada palabra sea buena, cada palabra sea para enseñar el bien, cada palabra, Señor, sea para mostrar afecto, para mostrar cariño ante los demás, Dios. Sabemos que es difícil y es complicado, Padre, porque seguimos siendo pecadores, Dios. Pero perdona nuestras faltas, Padre. Perdónanos si hemos fallado, Señor. Perdónanos si con nuestras palabras, Padre, hemos ofendido a alguien. Perdónanos, Señor, porque a veces no las medimos, no nos frenamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a cada uno como hijos tuyos, que podamos, Señor, ser de bendición ante los demás, que podamos, Señor, mostrar esa madurez, ser perfectos, Padre, porque sí se puede ser perfecto, simplemente al mostrar madurez, reconocer faltas, Padre, confesar nuestros pecados, tener dominio propio, Padre, pero eso solamente viene de acuerdo a una relación para contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que tome nuestras vidas, que tome nuestras mentes, también nuestro corazón, y que vivamos, Señor, de una forma agradable a ti, Señor. Que tu pueblo te alabe, que tu pueblo te adore, Señor, no solamente aquí en la congregación, Señor, sino también en sus vidas mismas, Padre, siendo un ejemplo, Padre, para aquellos que no te conocen, y que aquellos, Señor, que han de ser añadidos a la congregación, vengan, Señor, a este lugar, vengan a las iglesias, Padre, simplemente por el testimonio de cada hijo tuyo, Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.